En Chihuahua tenemos 5 de estos sitios que a veces pues no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo, mi experiencia, ahorita que decías, no soy científica ni me dedico así a investigaciones, pero mi experiencia es en la gestión. Me tocó precisamente gestionar, hacer la ficha técnica para que se emitiera esta declaratoria del Valle de Meoqui como sitio Ramsar. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años se ha estado dando este fenómeno de que las aves migratorias han estado usando este sitio como descanso. No toda la vida han llegado pelícanos al Valle de Meoqui. Eso ha sido en los últimos años. Entonces, como una iniciativa entre el gobierno del Estado, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas y el Fondo Mundial para la Naturaleza, dijeron, pues vamos a conjuntar esfuerzos y a solicitar este nombramiento. Este nombramiento, de alguna manera, sirve para que se bajen recursos para darle una conservación, un mantenimiento ahí al sitio. Y como se trata de un río, las avenidas han tirado los puentes, ha habido modificaciones, pero aún así el famoso vado de Meoqui, sí, que se ha ido como en su historia como 20 veces, sí, destruido. Entonces, por la corriente, ¿no? Ajá, pero aún así las aves siguen llegando ahí, aún que esté contaminado y todo lo demás, ¿no? Porque pues no como quisiéramos, todos los municipios tienen sus aguas tratadas cuando las descargan a un cuerpo de agua, ¿no? Pero pues de ahí la importancia de este sitio, porque es usado por aves que antes no llegaban aquí y es muy importante. Hay un grupo de personas que sí saben más que yo, ¿verdad?, en identificación de aves, que incluso han hecho ya conteos de invierno y tienen un buen número de especies registradas, que dicen, estas no llegaban ni siquiera a Chihuahua, no teníamos un registro, las guías no están, y pues las han encontrado ahí. Entonces, Mari, pues, perdón, sí. ¿estas aves pasaban de largo o son nuevas rutas? No, las rutas siempre han existido, pero como que se han quedado a descansar. Encuentran en las condiciones y bajan. Porque sí hay 3 sitios muy importantes en Chihuahua para las aves migratorias, que es la Ruta del Centro, que es la Laguna de Bustillos, la Laguna de Bavícora y la Laguna Mexicanos. Esas 3 las tiene la DUMAC, que es una organización internacional que se dedica al cuidado de los humedales, las tienen registradas como las más importantes en esa ruta, junto con Laguna Centinillo en Durango. Entonces, pues desde estas fechas, hace 7 años, fue el 7º, creo, Festival de las Aves, se ha venido llevando a cabo año con año, y pues se le hizo ahí una botarga del pelícano y todo, que se pone muy, muy bonito. Y pues sí, cada vez se suma más gente ahí, la gente local, ya hay organizaciones que pues se dedican a cuidar el río, a hacer limpieza y pues hay ya un programita que año con año se lleva a cabo, muy interesante. Se ponen exposiciones fotográficas, este año hasta un concurso de fotografía a gente local hubo, se les dieron sus premios ahí, bicicletas y otros artículos, pero sí se pone muy, muy interesante y cada vez cobra más importancia. Pues aquí nos hemos manifestado nosotros con los invitados que hemos tenido en cuanto a cuidado del medio ambiente y ecología. De lo que más nos preocupa aquí a nosotros, pues es que vaya permeando, que vaya la gente concientizándose, sí, para que en un futuro pues se hagan las acciones pertinentes, ¿no? Tenemos entendido, por ejemplo, que el municipio de Delicias tiene pendientes a medio hacer las tratadoras de agua. Sus plantas de tratamiento, de hecho, a la altura de las vías del tren hay una descarga y pues sí es lamentable que estén directamente descargando sus aguas sin ningún tratamiento.
Entonces, si hubiera, por ejemplo, ya más conciencia entre la gente, pues podrían presionar tienen un problema ahí, el municipio de Delicias tiene un problema con el dinero que se destinó para estas plantas tratadoras de agua. Pero digamos que esto ya se pudo haber destrabado. Sí. Si la gente en Delicias, si la gente en Meoqui hubieran hecho más presión, más exigencia, digamos, ¿por qué? Pues porque no nada más son las aves, Ujú. es el propio ambiente, es Y la lo propia que comen gente. estas aves también. Los pescados, los peces, los peces, lo que comen los peces no lo comemos nosotros también. Exactamente. O sea, todo esto que afecta al río, afecta a los animales, afecta a medio mundo. Sí. Los únicos ahí contentos yo creo que son las plantas, porque esos tienen otro modelo de procesamiento de alimentos. Pues sí, Digo, pero los también vegetales. estos compuestos que tiene el agua, pues genera la producción de plantas que no son nativas, vaya, de ahí, o sea, se crea un solo matorrales no es matorrales, Plantas sino invasoras. de plantas invasoras, exactamente. Entonces, eso también afecta a la misma flora de ahí local. Y otras cosas como eso de que extraigan los materiales, los bancos de materiales de ahí, que desvían los cauces y que traen ganado pastando dentro del lecho del río, borregos y todo eso, pues también afectan, porque hay muchas aves que ponen sus huevos ahí en el lecho del río y pues con todos estos animales pues no van a tener producción de pollo ni nada de esto, pero a pesar de todo las aves siguen llegando y es un espectáculo muy bonito ver cómo bajan a descansar al río los pelícanos, los patos, los cormoranes y una serie de aves que te digo que antes no era común verlos aquí. ¿Tú conoces a Manuel Bujanda? Sí, claro. Estuvo aquí con nosotros en el primer programa que tuvimos aquí. Sí. Es que Dora Villalobos es la titular del programa, está aquí de lunes a viernes. Okay. Nadia y yo venimos los miércoles a acompañar a Dora. A veces Dora no viene, pero pues aquí estamos con este segmento. Manuel Bujanda vino la primera vez y yo le recordaba a Bujanda, digo, yo soy de ahí de Delicias. Ajá, okay. Yo conozco bien todos los cuerpos de agua y conozco la región. Y en efecto, cuando estaba yo chico, jovencito incluso, no llegaban tantas aves. Uh-huh. Conocíamos, por ejemplo, las garzas esas blancas. Sí, las garzas las blancas, grandotas. garzas grises. Las garzas sí había. Y había algunos patos y otras especies. Pero cuando se vino la sequía de los años 90, lo que hicieron, ya no supe si los municipios o si fue la Comisión Nacional del Agua, lo que hicieron fue, como el río el cauce iba seco, pues se agarraron con motoconformadoras y el cauce lo dejaron planito. Uh-huh. Antes no, antes el agua se iba por un costado o por el otro en un torrente, de tal manera que no daba pie a que llegaran las aves y pues los pececillos. Digamos, cuando hay corriente fuerte, hay menos presencia de aves que van a buscar pececillos o que van a buscar larvas. Sí. Pero a partir de que aplanaron tanto en Meoqui, me imagino yo que también en el trayecto entre Meoqui y Rosales, se notaba mucho más en Rosales. Entonces ya el agua como que fue formando un remanso. El agua corre más despacio e incluso ha formado lagunas, sí. Unas lagunas ahí adentro del cauce del mismo río. Y esto, según yo, favoreció la llegada de nuevas especies que ya tenían, como dices tú, su ruta hacia más al sur. Ajá. Y pues ya se fueron quedando ahí en temporadas. Era ruta migratoria y se quedaron ya como parte de la fauna. No se quedan como parte de la fauna.
se van también, pero digamos, Llegan en a vez de ir, descansar. por ejemplo, a Guanajuato, Ajá. pues se quedan aquí. La temporada. La temporada, Ajá, sí. Ok. Sí, Esa es empiezan- mi tesis. Ya. Sí, de acuerdo, empiezan a llegar como desde el mes de octubre. Ujú. Se empiezan a ver los primeros ahí, Ujú. ibis y otras especies, pero sí, Fernando Mondaca, Manuel Bujanda, Diana Venegas, que se dedican a la fotografía. Ujú. Ellos han documentado aves que no llegaban antes y que ni siquiera las guías Ujú. las tienen registradas para esta zona y sí están presentes y se quedan pues hasta marzo más o menos. Ellos, bueno, en el caso del señor Bujanda que estuvo aquí, él hablaba, y es algo que se ha recogido de otros observadores también, y por ejemplo de la asociación esta que le comentábamos, sus observaciones son en el sentido de que con todo y que se conoce de esta zona, de la importancia de ella, etcétera, etcétera, aún así falta meterle mucho. Hay mucho descuido principal. Hay descuido, por ejemplo, en el caso de las autoridades municipales, pero también estatales que tienen que hacer lo suyo, e incluso federales, pero además hay mucho desconocimiento por parte de la población local al Sí, de respecto. acuerdo. Y están en riesgo, esto pone en riesgo, sí, es una ventaja que ahora estén tantas especies ahí, ¿no? Y ya no nomás de aves, pero lo peligroso pues es que puedan perecer porque se pasan, por ejemplo, decían los vehículos, los del deporte extremo, los 4x4, por encima donde había deseadora, había hueva y todo eso, Sí, ¿no? hay nidos y hay huevos. Y falta mucha educación ahí y vigilancia. ¿Qué se puede hacer y qué está haciendo la Secretaría, la dirección en este respecto? Mira, te decía ahorita en coordinación con la Comisión de Sí. Áreas Naturales Protegidas, como se está instalando esta empresa ahí Ajá, ok. de gente, ellos tienen que presentar un manifiesto de impacto ambiental. Ujú. Entonces, entre las condicionantes que tienen que ver con desarrollo urbano y ecología, nosotros les decimos, súmense a este proyecto Ujú. para hacer estudios, Ujú. para poner señalamientos que vengan a favorecer el humedal, que Ajá. vengan no digamos a poner infraestructura, sino ayudar a A la esa persona. concientización que tú dices de la misma gente y a sumarse a cuestiones pues yo pongo por decir el monitoreo de las aves, cómo están las poblaciones, los estudios. Entonces ya ellos están trabajando en eso en coordinación con la CONAM y WWF. Ujú. Y se están ya haciendo esos estudios y la directora de Áreas Naturales Protegidas anunció que se va a poner esos señalamientos que decía que hace mucha falta para que la misma gente local valore, porque pues como tienen ahí todo el año, a veces no se valora, y la gente que va los fines de semana pues sigue dejando su basura y todo eso. Entonces ya con ese señalamiento, esos reglamentos que también hay el interés o la iniciativa de crear no solo el nombramiento Ramsar, sino que también sea un área protegida, que se haga un ordenamiento de los senderos donde que la gente no ande por todos lados, los vehículos que se meten. Entonces hacer como un ordenamiento del sitio, que tenga un programa de manejo, un plan de manejo, que sea como el documento rector, que se diga aquí se permite en este sitio hacer esto y esto y otro, para que esto se mantenga. Se necesitaría ahí entonces ser más observadores, no poner más observación en el respeto. Ya existe un reglamento, Sí, pero no existe, estamos en ese proceso. Para el área concreta de Meoqui. Sí. En general hay reglas de respeto a vida silvestre y fauna, hay multas, todo eso. Y en este caso en concreto, como está diciendo, sería exclusivamente para el área de Meoqui. Pero habría alguna vigilancia especial, porque por ejemplo lo que nos decía el señor Bujanda era, bueno, es que a veces, o sea, lo de la educación es parte de, sí, pero también coincidía, por ejemplo, Dora también decía lo mismo,
decía, pero es que también hay que poner sanciones y se tienen, no nada más ponerlas, se tienen que cumplir, ¿no? Se tienen que ejecutar. Exactamente. Sí, en ese sentido, pues sería también la cuestión de organizar a la misma gente local como un comité de vigilancia. Ajá. Y para que haya también la cultura de la denuncia popular de quién está descargando qué desechos, qué extrayendo materiales de un sitio que no está autorizado y todo, o talando árboles, porque los árboles que están en los cauces o en las orillas de los lechos de los ríos son muy importantes porque ahí descansan, ahí duermen muchas aves y anidan también. Algunas. Entonces todo eso es un ecosistema que si le quitas un elemento pues desequilibras y lo que vas a hacer es desplazar, ahuyentar, que ya no lleguen. Así es. Ya no tienen las condiciones, ya no llegan los... Y la intención aves. era mantenerlo, ¿no? Decía, Sí. Existe esta maravillosa casualidad Sí. que sea que hay más especies. Exactamente, entonces aprovechando, pues no aprovechando, sino que viendo todos estos factores, las dependencias, ahora sí que federal, estatal y municipal, se tienen que poner en la misma línea y favorecer el sitio, favorecer el área y sí, para que se sigan manteniendo estas condiciones. Mari, yo te quiero hacer preguntas muy elementales que a lo mejor Sí. damos por hecho como que la gente las tiene que saber. Bueno, primero bienvenida María Sí, Alfaro, gracias. porque luego entramos al Face tardecito, funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Primero me da mucho gusto que hayas venido y espero que sea la primera de muchas veces que vengas Muchas a gracias. este espacio de los miércoles, porque la idea es promover el ambientalismo, la ecología aquí todos los miércoles. Entonces, entiendo por Froilán, que son amigos, Sí. que eres una de las personas interesadas también en esta temática. Entonces, seguramente desde ya, bueno, te involucras, ¿no?, en esta temática. Estas aves, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Cada cuándo? ¿Por qué? Estas preguntas como muy elementales, como básicas, que luego, como luego traen a gente muy especializada y entonces ya entran con Las con el damos tema. por Las damos por sentadas. sentado y Por entran así a temas ya muy especializados. Pero yo misma ahorita me preguntaba, bueno, medio sé, pero la verdad es que más bien no sé. Entonces yo misma tengo curiosidad de dónde, bueno, ya dijiste que son pelícanos, que son algunos patos y otros. ¿De dónde vienen? ¿Para dónde van? ¿Por qué vienen? ¿Por qué van? ¿Cuántos se quedan? ¿O qué andan como haciendo acá? Cuéntanos así como... Sí, como ahorita te comentaba. Como lo Miguel, muy básico, ajá. ¿no? Sí, y como ahorita te comentaba, vienen desde Canadá, vienen desde allá de Alaska y de Estados Son Unidos. aves de Son climas aves fríos. migratorias que vienen a reproducirse a los climas más cálidos. Entonces, en su ruta... Ellos allá porque viven. Ellos allá viven el resto del año, pero aquí empiezan a llegar como en el mes de octubre, O sea, noviembre. no se llegan empiezan en verano, No, llegan en invierno. ajá. Y eso que es cálido. O sea, vienen a los climas cálidos, pero Sí. en invierno. Desde Alaska, ¿te imaginas? Sí, o sea, para ellos es cálido acá. Sí, En para invierno, ellos, nuestro ajá. invierno para ellos es cálido. Y esas son las condiciones que les permiten la reproducción. Entonces, por eso es importante cuidar estos sitios. Llegan como octubre y como ¿cuántos se quedan más o menos? Se quedan hasta como el mes de febrero o marzo. Porque Octubre, a noviembre, veces diciembre, migran febrero. más Pues hacia el sur. entonces viven acá casi medio año. Sí, Ujú. sí. Y O sea, luego se tienen regresan. una buena temporada. Tienen una muy buena Llegan, descansan, se alimentan, alimentan, algunas se se reproducen. reproducen, algunos, y otros se reproducen más al sur y aquí nada más llegan ¿Unos de aquí se regresan o todos? No, todas todos van más hacia el todas sur. van al sur. ¿Hasta dónde llegan? Pues pueden llegar hasta Argentina, allá, Ok, o sea, van hacia allá, ok. más abajo. Se la pasan más migrando que Sí. en su casa, digo. Sí, sí. que en Son Canadá, como- por lo que estoy viendo, ¿no? Porque Así ¿cuándo es. andan regresando? Sí, Allá. ya cuando llevan de adultos a sus De regreso, pollos, a sus de hijos. regreso vuelven a llegar acá o ya no. Ya no. Ya no Ya regresan. se pasan directo. ¿Se pasan directo? Son
¿Cuándo? Son mexicanos y indocumentados. Son mexicanos, sí, En Estados Unidos y Canadá. porque todos, bueno, muchos nacen acá, Sí, otros se de reproducen hecho, más al nacen, sur. nacen acá y algunos y otros nacen más al sur. Más al sur. Pero si a eso vienen a reproducirse. reproducirse. ¿Y cuándo andan alimentarse, regresando a su casa? Más o menos. regresan ya como en el mes de abril, mayo, por así ya se van más. Junio, julio, agosto, septiembre. Cuando Sí, acá a se mitad pone del año más están caliente. Lo más, o sea, sí, ¿no? O sea, viven como en 3 partes. Sí, como ya aquí cuando ya se dividen. empieza a poner más caliente, ya se van hacia más- Son más al aves sur. de climas fríos. Sí, y hay así como 3 rutas. Aquí nosotros nos toca la del centro. Le Ok. decía ahorita Froilán, Ok. los sitios más importantes son esos que Estas tenemos, que lagunas, tienen ¿verdad? estas lagunas. Laguna de Bustillos, Barbícola. que está Aquí en La de Anáhuac. en Cuauhtémoc, la de Anáhuac, ¿verdad? Ajá. Y luego la babícora que está Es en Gómez Farías. Gómez Farías al, Madera. Madera. al noroeste, Ajá. ¿verdad? Y la otra que es la de Mexicanos, es esta cosa en Cusi. En Cusihuiriachi. Cusihuiriachi, aquí pues relativamente cerca, Sí, rumbo a cerca. rumbo a En Cuauhtémoc también, ¿no? En el camino a Carichí. Y luego, y Mioqui es otro, aunque no sea laguna, sí, digamos sí, que es Mioqui otra. es un sitio Pero, importante. pero estas aves llegan a uno o a otro, no llegan a las 3 lagunas, llegan a una laguna o a otra laguna. No sé, están como intercambiando. O sea, en la temporada esta andan en todas estas lagunas. ok. Estos meses que se quedan aquí, Sí. ellas van para donde les da la gana. Sí. De pronto están en la Sí, de pueden Bustillos, bajar aquí la en el de- vado y en la tarde se van a, no sé, a Mira, Bustillos. y son así. andariegas Sí, o sea, estas sí, aves, Más ¿no? libres. Sí, digo, pero luego las pensamos que si la vemos en Laguna de Bustillos, pues es nomás ahí, y decimos, no, pero es que hay otras que llegan a Babícora y son las mismas. puede Bueno, ser. las grullas tienen más preferencia por allá, por Babícora y por Bustillos. Ah, ok, Eso sí, hay Pero hay que unas van que allá. sí andan, yo también tenía esa duda. Ajá. Hay unas que Existen van en los varios sitios. Hay unas que Sí. van para todos lados y otras que nomás eligen. Sí, cierto. Los pelícanos, por los, ejemplo. Los gansos que se van más hacia los cultivos de allá de Babícora. De Babícora. y todo eso, eso, Dependiendo por del allá alimento, andan. entonces. Ajá. Y los Sí. pelícanos, por ejemplo. Ellos como comen más organismos acuáticos, Peces se y quedan eso. más acá en el Mioqui. Son los más territoriales, Sí. por así decirlo, ¿no? Sí. Porque están cuidando la comida. Sí, más- Depende más- del alimento. Es que si se quedan algunos meses, tienen chance Sí. como de andar yendo y viniendo. Y luego Es los como que su condominio, ¿no? sí, mira, los que tienen y luego los que se reproducen aquí, se tienen a sus criaturas y supongo que se esperan a que a crezcan. que sean adultas y un ya puedan poquito. volar de regreso con ellos Sí. también. Y las que se reproducen acá, sí tienen chance de todavía seguirle al sur o las que se reproducen esas ya se regresan. Puede ser, mire, hacen falta estudios de todo Ya. eso porque pues se necesita estar, Ah, a ver, ok. le pongo un No hay- radiotransmisor no que me tenemos diga, así. aquí está poniendo el huevo y ahorita ya sacó su pollo y se fue acá. Monitoreado Pero sí hay literalmente, ¿no? ese Técnicamente. monitoreo, Más o se lo menos. ponen rapaces Tecnológico. porque también viene asociado con gavilanes y todo que Andan se atrás alimentan de ellos. ajá. Los depredadores, sí, ¿no? Porque donde hay Sí. una especie, también ahí está el Sí, sí, depredador. de hecho, Los depredadores son los gavilanes. Sí, los halcones. Halcones, y todo, gavilanes. Todos esos Y aquí, pues, rapaces hay que le llaman a águila. los rapaces. Ajá. Ya. Y en esos meses, ya cuando se regresan, alcanzan más o menos a crecer las Sí, criaturas sí, como para sí, poder... sí, para que ya resistan el vuelo de regreso Para- y ellos Sí, mismos- tan bonito las criaturas. Las criaturas, sí, ¿no? Los pajaritos, los Eh, polluelos, cosas. Sí, Los chiquitos. sí, porque son trayectos muy largos, Sí. Ajá. ¿no? Sí, Son- sí. ¿Cuánto se tardan los que viven en Canadá en llegar acá a Chihuahua, por ejemplo? Supongo que descansan en Estados Unidos, en algunas lagunas. Sí, ¿no? o sea, que te digo, como ellos van viendo si traen hambre, pues bajarán a comer Bajan, y al hay descanso. pero hay rutas, y le pueden está seguir, ¿no? interesante, Sí, ¿no? sí, sí, están Ay, muy perdón, definidas. perdón, Jacobo, ándale. Jacobo dice que de hace quién sé cuándo que Estamos metidos. Sí, mira, ni tú ni yo, y eso que somos Ni yo. 3 conductores y nadie le hacemos caso a Jacobo. Perdón, sí, nos tenemos que ir a corte, ándale tú. Muy bien. Vamos a corte y regresamos. En Radio Universidad.
y en el Face nos quedamos. Pero es que como que luego nos emocionamos. Sí, y se no, emociona. no, yo ya había visto a Jacobo que estaba y dije, Pues, ¿qué le pasa a este no, hombre? no, se me Es que yo se como me- lo estoy viendo a ustedes. se yo me, no- se me pasó, Pero se me pasó. Yo me quedé también porque yo tenía la misma duda, o sea, si estaban, por ejemplo, si eran diferentes o había Ujú. unas que estaban, ahora estoy aquí en Meoqui, luego me voy para acá y Sí, así. sí se mueven. De hecho, hay algunas, acabamos de estar en un curso de humedales y aves acuáticas en Durango. Por eso Nos estaba te decían, metí en la plática. Sí. llegan a las lagunas estas de Chihuahua, y luego se pasan hacia Mazatlán, porque en Mazatlán hay una serie ahí de ¿Llegan a la estuarios playa o donde no son de también. playa? Algunas sí. Algunas son de playa. pero están como muy definidas. Las brantas esas son las que llegan allá y otro tipo de aves, más también pelícanos, pero ya son de los marinos, ¿no? Ujú. Y aquí, los que vienen aquí, que están muy definidos, gansos, grullas y cercetas, patos y todo esto. Y como que ya tienen ellos en sus genes, ¿no? Nacieron acá, llegaron a descansar, aquí hay alimento y ya tienen ellos definidos en la ruta donde se van a Y trabajar vienen cada año. cada año. Cada año. Decías que son 3 rutas. Estamos en la del centro. Sí, Es- la del sur, la otra que baja así por la orilla de Mazatlán, Sonora. y Esa no, eso, esa no pasa por aquí. esa no pasa por Esos aquí, son y los luego más, otra del Golfo que se va Los que comen hacia- más, más peces, supongo. Mariscos. Más Sí, mariscos. más mariscos. Sí, ¿no? Los que comen, los que van enterrando el pico allá en el mar, ¿no? Y sacando. Esos- Se ven bien bonitos. Y luego debe de haber la ruta del norte. No, o sea, Si vienen somos del la norte. del centro, o sea, si son 3 rutas. Sí, pero es que vienen de Estados Unidos, Canadá, o sea, unos se vienen por el Ah, ok, centro, ok. otros por la No, es que el orilla de- continente, pues digamos, está largo así. Ajá. Entonces, Se le de llama norte a norte, sur. se le llama el norte Se le llama cuando centro, viene en la parte ajá, norte y nosotros porque estamos en atraviesan el Chihuahua, centro. ajá, porque se vienen siguiendo como que es. Ok, pero no es que sean como 3 rutas distintas en Chihuahua, pues, no, o en el país, sino el centro porque está en Chihuahua, pues. Sí, porque se va por los estados del centro Y del es país. y es sur cuando se van a Sí, ya Argentina. casi todos Bueno. convergen acá, no sé, por Yucatán. Muy buenas tardes, dígame. Y se sigue. Nadia Sosa, sus órdenes. O sea, se van al sur del país y luego al sur del continente. Ah, ok, la ruta es dependiendo Sí, dígame. de la zona por donde van migrando, pero entonces es una sola ruta. Ajá. O sea, es una sola Pasan por el ruta. norte, pasan por el centro y No, pasan ellos por el son de sur. Sí, Entonces- pero haz de cuenta que se dividen. Si esto fuera Estados Unidos, entonces Vienen con unos clientes. se vienen por acá, otros por aquí, que son los que pasan por Chihuahua, y otros van por acá, que ya, pasan por igual el de por Golfo. decíamos, Y ya como que acá ya se siguen. es que tienes que visualizar el ¿De dónde continente estamos? como ¿Cómo se una- llama, señor? Haz de cuenta, pues es, que es largo Usted, el Sí, continente. así, así. Pues- luego vienen, Jaime, que oiga. Centro, Jaime. centro y ándale, luego los es del usted, Golfo, perdón, los es del observador Golfo. de Sí, aves. centro, Y los del Pacífico, este y ¿no? oeste en todo Sí, caso. Ujú. Más bien. Así Ahí. es. Ah, Ya, 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 ya. Sí, Y le sí, tocó ver está todo muy eso. interesante, y también en los inventarios para no sé si ya. Sí, 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 sí. No, es que estamos para ahorita en no, el Seguimos en el Face. para no estar contando las mismas aves, para hacer los inventarios es algo complicado. Se tiene que hacer en los mismos tiempos para que no vayas a contar Ya. en Chihuahua y luego las cuentas Ah, ya, sí, claro. en Durango. O en ¿Las tienen que marcar o...? no, las tienes que contar el mismo día. Ah, ya. Entonces, Ya. este fin de Sí. semana Ah, mira. se va a hacer ese conteo, conteo. nacional. Sí, estamos regresando a Radio Universidad. Habíamos estado platicando aquí fuera del aire, pero estábamos en el Facebook. Estamos platicando con María Alfaro. Ella es asesora técnica del Departamento de Vida Silvestre en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en la Dirección de Ecología. Y platicábamos con María aquí acerca de las aves silvestres, de las rutas. Nos decía Mari que la ruta que toca a Chihuahua pues viene de Estados Unidos, de Canadá, más al norte viene de algunas aves vienen desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, y pasan por Chihuahua. Algunas aves se siguen más al sur en nuestro territorio nacional, algunas se van por Centroamérica y por Sudamérica, incluso hasta Argentina, ¿no? Todo el continente Nos lo decía recorre Mari- prácticamente. Nos decía Mari que
que se hacen conteos de aves. Los conteos son necesarios. ¿Por qué son necesarios los conteos, María? Mire, son necesarios porque la Dirección General de Vida Silvestre, como ustedes saben, emite autorizaciones para cazar. Entonces, en base a las especies de valor cinegético, en base a la cantidad de aves que están llegando, ellos emiten la tasa de aprovechamiento, que nos dicen, ok, Si hay se muy pueden aprovechar poquitos, tantas, si hay muy poquitos no dan permisos para cazar, y si hay muchos sí. o se limita. Ujú. En eso se rigen esas, por Ya. eso es la importancia de ese Sí, pues sí. aprovechamiento para regular. ¿Todas un poco. estas aves se pueden cazar? No, hay algunas nada más que entran los gansos, las grullas, algunos patos y cercetas. Y en De los acuáticos. estas zonas a donde llegan a descansar, como son las lagunas de Bustillos, de Babícora, mexicanos, dan permisos para que ahí haya caza. Para que haya aprovechamiento, si tiene autorizado el predio, sí, porque las aves no se cazan en el agua, no cuando están descansando, no cuando se están alimentando, se cazan en el vuelo. Ah, ok. Es cuando, Es así de a fuerza. es cuando, no de fuerza, Digo, sino si la tienen, regla, o me sea, refiero. sí, así es la normatividad. Bueno, los para- cazadores profesionales supongo Sí, que... que tienen autorización, que le saben, que tienen o una sea. licencia de caza, que tienen un cintillo para Sí, poder para aprovechar, poder para cazar aprovechar. estas aves hay que tener permiso, para Por empezar. supuesto, sí. Si detectan a alguien cazando que no Sí, tiene permiso, pues es eso delito. Es penal, Es exactamente. delito, ¿verdad? Sí, sí. Es delito. Pueden ir a la cárcel las Sí, personas. pueden ir a la cárcel. Fíjate, Tenemos llamada, ¿verdad? Sí, precisamente hablaba un oriundo de allá de por Cuauhtémoc, que ahorita ya no está viviendo ahí, don Jaime, desde hace mucho, precisamente entre las cosas platicó de que le tocó hace varios años, porque vivió mucho tiempo ahí, decía que él cazaba para comer algunas otras especies, pero que sí había, de antes, y estaba hablándole de hace 40 años, más o menos, había mucha caza ilegal, y llegaron, no sé, muchos de ahí, de los mismos lugareños, se hicieron vigilantes, y pues fueron hasta, casi tiran una avioneta, ¿no?, hablando de caza ilegal. Pero me decía, les comentaba don Jaime, decía que quería especificar, dice, por ejemplo, ahí estaban cazando gansos, por la pluma, del abdomen, decía que es muy suave y que es la que usan Para las Para chamarras relleno de y todo pluma de eso. ganso. Ajá, y es muy, hasta el día de hoy, pues es muy Demandada. buscada, así es. Y pues es una costumbre que malamente sigue habiendo, ¿no? Yo en lo personal uso todo sintético. Bueno, el señor don Jaime decía nomás que quería hacer la aclaración, dice, yo los observé muchísimo tiempo, y en el caso, por ejemplo, de los gansos y aves de este tipo, dice, ellos se van en marzo, y la cría, de hecho, vienen cargando cría, o sea, ya cuando nacieron allá, y vienen a que se hace literalmente Termine sus de primeros criar. pasitos, sea en área más cálida. Vienen huyéndole al frío, pero vienen ya con la cría, se quedan aquí en lo que agarra un poquito vuelo el polluelo, y luego se vuelven a ir por finales de marzo, más o menos, el caso de gansos, grullas, etcétera. Más o menos está muy interesada, dice, en que aclarar. Le digo, pues, ¿cómo no viene? Para que nos platique un poco. Sí, mire. órale, o sea, algunos pues sí es traen. que hay mucha gente que, bueno, yo no los he visto con pollos, pero digo, hay mucha gente que está en los lugares donde llegan las aves y hacen muchas observaciones muy interesantes, que luego uno cuando está nada más de libro, ¿verdad? Pues no... O que no de puede guía, estar ahí todos pero los días. esas observaciones son muy valiosas, o sea, de la gente Sí. de campo, claro. Yo no he visto pollitos, grullas con pollitos. Pero ¿cómo las cargan? No, pues es que tiene Ay, que volar. pregúntale Por al eso le observador digo- de Por aves. eso No le tienen que digo... volar. ¿Cómo por la- eso se me digo, hace complicado? es Pero difícil. son muchas semanas para que puedan volar. O sea, Sí. solo que se hayan reproducido en alguna otra laguna de la región. O cerca, ya Y- llegando y para que esta ya ruta. cuando los Puede ser. ya no son polluelos propiamente, ya son, les dicen ustedes, Volantinas. los juveniles, perdón. Juveniles. Órale. Juveniles. adolescentes. Solamente que se críen, eso sí, pero ya bajando del frío en algún punto intermedio, ¿no? Que lo que decía el señor es que dice que nosotros observamos que llegan para acá ya con la cría. Es que, bueno, Bueno, especulando, sí, digo, no quizá sé, hayan a lo sido- mejor en otra laguna cerca. Ajá, O que ahí mismo nacieron y ya los vio con las crías. también esa es otra. Puede ser, porque es difícil que los pollitos vuelen De- tanta distancia. desde Canadá hasta acá los pollitos está en chino, ¿no? Está difícil. Está muy Sí, difícil, sí. ¿verdad?
Es vida dura las de las aves. Pueden ser vuelos, digamos, muy ahí mismo. cortos, ahí mismo. En la misma laguna. Que nacieron en la laguna de Babícora Por y anden decir. paseándose en la de No, Bustillos. ahí mismo en Bustillos. O ahí mismo. Ujú. O ahí mismo que los Pero haya tiene visto. que ser en un un área, un hábitat rango de área muy acuático, corto, ¿no? muy Porque corto. no pueden aguantar tanto. Sí. Serían muy jóvenes para aguantar tanto. ¿Cómo tiempo. desde que tienen que ser muy pocos meses porque pues se regresan, Ujú. en que alcanzan a crecer, crecen muy rápido pues y pueden Pues, volar? pues sí, porque como son los tiempos en los que Eh, pasan ellos aquí, como ellos que crecen mucho aceleran pues. su O sea, las crecimiento. aves Te digo, tienen yo un crecimiento no muy- sé mucho de así de tiempos, bueno, sé los que empollan y rápido crecen, pero no te sabría decir exactamente, pues de aquí a acá ya están listos para volar. Claro, pero claro. sí, eso transcurre en 2-3 Pero meses. la reproducción es rápida pues. Rápida, sí. Transcurren 2-3 meses. Y te platicaba ahorita de esos conteos que se van a Sí, es realizar. cierto. Dices a que esta ajá, semana a Chihuahua nos toca precisamente muestrear estos sitios que te digo. Vamos a estar en Laguna Bustillos, en Laguna Mexicanos, y otros compañeros van a muestrear acá en ¿Qué México. día va a ser el muestreo? El 11 y 10 y 11. 10 y 11 Este fin de julio. semana. Este fin de semana. Este fin de semana y esto se va a hacer a nivel nacional. En todos lados a donde llegan En los se hace el humedales conteo. importantes. En esta organización de humedales, que es la DUMAC, que te digo, ya tiene los sitios. Ya. En Chihuahua son 4. En Chihuahua son 4 o más. Los que ellos tienen como más importantes son 3. Pero como aquí hay otros sitios importantes, Incluyen mío que se incluye y los que se puedan muestrear. Ujú. El doctor Alberto Lafón, que es el titular de Profauna, es el que está sugiriendo otros sitios y él está como reclutando a los que quieran participar, es gente voluntaria. Y el conteo es 1, 2, 3, 4, 5 patos. No sé. Se tienen 1, que 2, 3, hacer 4, 5 estimaciones, grullas, porque o- ves hasta el montón. tú vas a la laguna de Babícora y ves hasta 5,000. O sea, ves así un mundo de aves. Si Entonces, tienes más o menos tienes que aprender, hay algunas técnicas Sí, para en- aprender a contar de 1000 en 1000, de 100 en 100. en o sea, este para cacho poder- caben 1000, Así como por cuando decir contamos algo así. Como reportero los foto. manifestantes Sí, en una como cuando manifestación. Dicen, no, pues en Sí, aquí caben en la Plaza 20. del Ángel caben tanto. Ajá. Aquí. Ellos dicen, en la Laguna Babícora caben En tanto. esta tira son O yo 100. lo hago por cuadritos. Ya más ¿Y o son menos sé 100? donde hay un grupo de 100 personas. Voy juntando. Son 100 y luego ya los vas Esa agregando. esa Sí. misma técnica. Sí, ¿no? Así Sí. más o menos. Sí, en el A ver. curso nos enseñaron hasta con frijoles, dice, por tirar los Por frijoles grupos. y luego ya dices, ¿cuántos hay ahí? Pues ya así es como se cuentan las aves Ya. en vuelo, porque Ya- también ya se han- contratan avionetas y hacen... Ajá. Ya. ¿Y han disminuido, aumentado? ¿Cómo anda desde que tú le has entrado a esto, desde que tú sepas? Pues mira, lo que te decía ahorita que hacen mucha falta estudios, pero como que las aves que migran siguen siendo acá las mismas, nada más que a Ok. veces cuando no están las condiciones para que bajen, pues no bajan, se siguen a otro lado, Ya. se van a otro... Hay años en que no Estado. tenemos, Si las lagunas no tienen agua, puede ser que no, se van. que no vengan. Ya. En sequías, Que hemos vengan tenido unas sequías, cuantas, ajá. sequías duras. Y de Sí. mucho tiempo. Exacto. Muchos. Y en febrero hace un año, el 2 de febrero de hace un año, pues simplemente todas volaron cuando hubo aquí la heladota. Dijeron, esa. uy, Digo, hace un año. venimos- Fue el, Ajá, 2000, yo me quedé el 14. 2014, Sí. perdón. Oye, Hace ya cuando 4 años. que tuvimos bajo Cuando- 18 sí. bajo cero, 2000. creo. 18 y en 11, el, ¿no? aquí en la ciudad nada más. 2011. En el 11, sí fue Sí. en el Sí, fue en 2011. 2011. Sí. Ay, qué rápido pasó. Sí, en el 2011. Ay, no. Dijeron, uy, pensaron que estaban en Canadá, ¿no? No, Íbamos a porque emigrar también ¿sabes nosotros. por qué no? Fue en 14, porque ese ¿No se fue día en- vino a rueda de prensa Blake Mora. No, es El el que- este. No, es el 11. ¿Sí, es Segurito 11? que es el 11, segurita, sí. De Sí, veras. sí, totalmente. Yo estoy mal entonces. Sí, no, eso totalmente. del alemán me pega muy duro. No, sí. ¿En qué año murió Blake No, Mora? sí, yo todavía estaba No sé. en el canal 10 allá. Fue el día siguiente, iba de regreso y pum, pues Ujú. cayó el avión Sí. hablando del avión. Mari, y en cuanto a los proyectos y programas que tiene el departamento tuyo de la Sí, Secretaría, oye, sí, no le preguntamos ¿Y tú? a ella Sí. qué hace. y ya estamos en la segunda parte del Sí, ya programa. nos vamos Sí. casi, nos faltan No, 15 minutos.
Sí, 10, dice 10. Jacobo. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología asumió 20 trámites en materia de vida silvestre que antes atendía la Semarnat. La delegación de aquí operaba como ventanilla, aquí se tramitaban que las licencias de casa, que los registros de estos ranchos suma donde se casa, y ahora se hacen en el Departamento de Vida Silvestre. El Departamento de Vida Silvestre nació para atender estos trámites. Tiene poco En tiempo materia, tiene 10 el años, departamento. sí. Fue en 2006, para ser exactos, cuando se integró el Departamento de Vida Silvestre. Ese es el origen, ¿verdad? Porque usted me decía ahorita que de todas formas tenían otro tipo de responsabilidades en el departamento. Por ejemplo, decía, en caso de contingencias, en zona urbana, también Sí. en vida libre, me decía. Sí, mira, ahí se registran lo que son mascotas en materia de vida silvestre, los que son taxidermistas se registran con nosotros, los que tienen una tienda de mascotas tienen que registrar ahí con nosotros, los prestadores de servicios que traen cazadores tienen que sacar ahí una licencia, todos los cazadores ahí sacan su licencia de caza. Se hace también el registro de los ranchos que van a operar como unidades de manejo para la conservación donde se va a cazar, donde se ha permitido. También se evalúan los tasas de aprovechamiento para emitirles, si tú tienes 20 venados, pues tú puedes cazar 4 para que no pongas en riesgo la población. Esas son las evaluaciones y a lo que nos dedicamos en el departamento. Se evalúan los planes de manejo. También cada rancho tiene que tener su responsable técnico. No te voy a decir que no hay casa cultiva, que no hay quien no lo hace. Tienen que sin venir otra vez a hablar registrar y todo. especialmente de Claro los que ranchos, sí porque hay. ahorita ya no tenemos chance, ¿no? Ajá. De cuántos ranchos, de Es que qué hay mucha, implica. tanta tela que cortar. Sí. Las llamadas Sí. UMAS, ¿no? Ajá, sí, los que son Ese tema es fascinante, sí, ¿no? sí, sí. Y qué especies son de valor cinegético, cuáles sí se pueden Que cazar y se casa en cuáles no, Chihuahua, que se exacto. caza en Chihuahua. Pero también colaboramos con especies prioritarias para la conservación, que estas son las que están en la norma 059, que están en alguna categoría de riesgo, como de protección especial, Ese es peligro de otro extinción. tema, los Ajá. que están en riesgo de extinción, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo me decía que hacían, también tienen, me pareció a mí muy interesante, dice, por ejemplo, y luego somos así como los consejas de, ¿no? O sea, porque por ejemplo hay asuntos en los que interviene solamente la Profepa. Por ejemplo, le Sí. preguntaba yo hace unos días que encontraron un jaguar deambulando ahí por Aldama, por carretera, en algún rancho que tenían como algo exótico, ¿no? Luego aparecen en buenas condiciones, pero no todos los animales. Pero luego, por ejemplo, también ha habido pumas, cuando ha estado los tiempos de sequía más fuerte, bajan buscando agua y bajan buscando alimento. Y entonces me decía usted que se hacía una mesa interinstitucional. Sí, estamos trabajando en un protocolo para tener una mesa de mando único donde atendamos contingencias relacionadas con la vida silvestre, que interviene ahí la Protección Civil, Profepa, la Semarnat, la Comisión de Áreas Protegidas y nosotros como Departamento de Vida Silvestre. También queremos involucrar a los guardianes ecológicos. Ahorita comentábamos de que se buscan expertos en manejo de esta fauna porque hay que tener cuidados en su manejo, en su alimentación, en su trato, sobre todo que se le dé un trato digno, porque pues ahorita que mencionaba lo de exóticos, el jaguar no es exótico, hay jaguares en Chihuahua. Sí, Sí. disculpa mi ignorancia. Que ese es otro Animales, tema por de qué ejemplo. animales, estos que ya no nos imaginamos Sí. que existen. Por ejemplo, yo oigo ¿Cuáles de los sí existen, no? ¿cómo Sí. les dicen los leones de...? De montaña. Ajá, por Esos ejemplo. son los pumas. Sí, ajá, no, pero había otras, le mencionaba de este periodista Osvaldo Salvador, precisamente hicimos hasta un reportaje de esos, que eran de gusto de narcotraficantes, Sí. que era luego de los ranchos que encontraban, y había un nombre muy raro y yo no sabía Sí, de qué caramba estaba hablando. tenían una pareja de leones africanos y eso tengo entendido que como que se fueron a vida libre y o sea, todo lo exótico tiene que estar confinado, no puede andar libre. Por exótico es que son ajenos a la zona en la que están. Al hábitat. Y aquí sí se ha habido jaguares. Sí, sí hay. Mira. En Chihuahua hay, aquí en la Sierra del Nido.
y acá Es pegado que a hay, casas es que grandes. sí hay fauna, sí hay, de esta que... Todos los días aprendiendo algo. No, sí, claro. Sí. Y luego me llama la atención, al inicio algo dijiste también de las temáticas que mencionabas ahorita, algo de termitas, ¿o qué decías? Algo de, entre las temáticas que atienden ahí en vida silvestre. Al inicio, las primeras áreas que mencionaste, ¿cuáles eran? Bueno, algo de mascotas que se tienen que registrar. Ah, sí, el registro de mascotas, Eso sí. el de Que también es otro tema, ¿no? el de los taxidermistas. Los Taxidermistas, taxidermistas son ¿qué los es que eso? arreglan los Taxidermistas. que arreglan las pieles, que les dan otra vez la Ah, forma órale, de órale, animal. ya, Que dices, ya. ay, mira, los que cazan y lleva los que cazan y que ¿Cómo se dicen, llama? yo quiero ese Momifican. trofeo. Entonces van con un taxidermista y Taxidermista. se los arreglan para que se los puedan llevar Los ya. que les Pero llevan es la- como los que No, momifican. es que les llevan la piel, lo que pasa es que conservan, Ajá. conservan la cabeza sin el cerebro, Esa... lo secan y llevan la O piel les hacen los moldes. y la Sí. piel la van Esa actividad la van no me moldeando, de tal gusta manera la mucho, van cerrando no sé, siento y, feo y van cuando veo rellenando los- las pieles de tal manera Ujú. que parece el animal como Ah, si ok, lo estuvieras sí, viendo ok, vivo. no es que tengan un proceso el animal y... No, no y está lo entero el momifiquen. animal, es la pura piel, que le dan un tratamiento para ¿Y que aquí no se existe? trate. Sí, ¿En sí Chihuahua hay, sí existe? hay taxidermistas aquí. Órale. Bueno, no me gusta tanto ver esos animales ahí, porque luego los ponen como Entonces, adornos. es cada vez menos ¿no? popular esa. Sí, sí, sí. Particularmente no me Esa gusta, actividad, pero, sí. pero llama Sí, la sí, pero, atención pues, que exista, pues tradicionalmente, ajá, sí, no podemos negarnos a que la cacería, pues... da como consecuencia eso, ujú. ¿no? Sí, sí, es lo que están buscando. Y hay un trofeo y quieren taxidermistas, exhibir. sí, los trofeos, hay taxidermistas famosos, supongo. Aquí en Chihuahua, pues, no conozco muchos, o sea, yo nomás sé de uno en Cuauhtémoc, pero, no hay muchos. No es así como... Y, o no te hacen muy buenos trabajos, o sea, que están así como deformes, los dejan como deformes, ¿no? No Tiene he su visto chiste, buenos, ha de tener sí, su chiste. sí, Claro. sí. Pero pues hay un evento Taxidermistas. internacional de Safari Club Internacional y ahí puede ver los animales como si estuvieran en su hábitat, ¿no? Pero casas sí hay bastante en Chihuahua, ¿no? Sí, sí hay mucho, pero mucho de esto es fuera de la ley, es Mm. furtivismo. Ya. Sí, sí hay. Sí es un problema entonces la Sí. caza furtiva. Sí, Porque luego, por ejemplo, tengo son pocos los que contrario a mi papá y a mí, legal. mi hermano es aficionado a la cacería y lo hace legalmente. Tienen temporadas y de hecho es empleado de Zagarpa, etcétera, etcétera. No, pero sí, eso sí, ellos se llevan el cintillo para cazar determinada especie. Sí, o sea, sí Es que respetan todo eso, lo pero él legal tiene menciona, que ser eso, ¿no? sí, pero él me mencionaba, me platicaba que es el que le sabe más a esto. Dice, es que hay muchísima caza ilegal, pero mucho. Sí, y ahorita que Sí, o sea, y mencionabas casas lo- sin necesidad, dice, porque todavía fuera, por ejemplo, en las áreas donde la gente lo ocupa para comer, pero hay mucho de eso, dice, es por matar nada más, no es por otra Sí, cuestión. y Por ese diversión. tema de los Sí. cintillos también es como que para otro. Otro tema. Otro tiempo, Ya porque- Froilán anotó como 4, Ajá, como 4 porque temas. lo de los cintillos no lo debe de traer el cazador. Los cintillos lo tiene el dueño del rancho, el que va a vender la cacería. Él va a prestarle el servicio de cacería, incluye un cintillo, hospedaje, alimentación, y el cintillo se le pone cuando cae el animal al que está buscando, se le pone en ese momento para que ampare que salió de esta UMA y va legalmente. autorizado. ok. Animal muerto, casado, lleva su cintillo. Su cintillo. Pasa como por una aduana, ¿no? Ajá, cuando Profepa de dónde viene, de este rancho, y ahí nosotros le ponemos el nombre del rancho, en qué UMA está, qué número de registro tiene, y todo eso es lo que registra. Qué complicado, pues con qué razón la no, Profepa. digo, está... Sí, muchos dicen, dicen, pues, no, que voy a andar yo... Sí, pero no son enchiladas, por que todo voy lo que a está andar, platicando. que voy a andar yo sacando permisos, ¿no? Mucha gente, pues, pero bueno, sería lo correcto, porque justo por la caza ilegal es que luego están en riesgo de extinción. Sí, porque es muchas más fácil especies. sacar el permiso para Sí. un arma que lo que está comentando. Sí, por ejemplo, Bueno, deben de tener permiso. el las borrego andas. cimarrón desapareció de Chihuahua por ¿Ya esa desapareció? caza indiscriminada, ¿no? Que hubo en algún Yo me quedé en tiempo. que estaban Recuperando. peligro de extinción y peligro de extinción y... Bueno, de Chihuahua,
porque en Sonora pues todavía hay poblaciones libres. Entonces el gobierno del estado tiene un programa de reintroducción de esta especie a Chihuahua. No lo podemos tener ahorita libre porque los cazadores lo acabarían. Entonces está en algunos ranchos, en algunas UMAS que tienen las condiciones donde está su hábitat y todo eso, y va creciendo la población, pero la tendencia es a que se recupere libremente. Pero es la misma especie que había aquí. Sí, es la misma especie. Pues, y ese programa sí es uno de los que tiene el gobierno del estado. Mari, y en cuanto a las especies invasoras, por ejemplo, pues Ese es otro tema también. los Ándale, cerdos salvajes, apúntalo. estos, Los que los ahora jabalíes. le determinaron nada más llamarlo cerdo feral para que no lo confundan con el jabalí, que es el pécari de collar. El pecarí, ándale. Ajá, y el otro borrego que se salió de control también lo trajeron como pieza de cacería, que es el borrego berberisco, es africano, y se le salió de control y ahorita anda libre, invadiendo las montañas de Manuel Benavides por allá. Ajá. Y es el hábitat ideal para el borrego cimarrón, pero no puede estar libre junto con porque te transmite enfermedades que lo acaban. Ya nos tenemos. Pues estamos diciendo bye bye al auditorio. Pues estamos aquí tratando un tema muy importante dentro de nuestro segmento de ecología y defensa, no digo del medio ambiente, sino defensa del medio ambiente, porque nosotros pues también estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente. Igual que el programa en general pues es defensa de de derechos los humanos, derechos claro, humanos claro. y Este es uno defensa muy del importante, ambiente, ¿no? La defensa y del medio ambiente, y claro. defensa por la justicia social. Así es, así es. Muchas gracias, Pues Mari. muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y pues se me pasó el tiempo muy rápido. Qué bueno. No, es que es muy apasionante hablar de vida silvestre. Y de lo que te Es gusta, muy impresionante. a mí se me pasó, pero ya nos tenemos que ir porque Jacobo dice que ya. Luego a la siguiente si hablamos más de tu vida más personal involucrada en esto, cómo es que le entras, etcétera, pero ya para la otra, ¿no? Sí, porque dedicarse Pues 20 nos vamos, años. sí. Sí, bueno, pues nos vamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, las gracias personas a que nos ustedes. escuchan, a las personas que nos ven en el Face y a todo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye.